a iniciar esta nueva clase. No sé, Carlos, si estás por ahí. Voy a frenar la transcripción porque Sí, acá ando. ahí está. Bien. Sí. Ahí Sí, cerré la transcripción. ya estás grabado. Perfecto. Sí, ya puse para grabar y ahora vamos a compartir. ¿Ustedes están viendo lo? Vamos a compartir. Me dicen si me están viendo ahora. ¿Están viendo la portada? ¿Alguno que abra Sí, el micrófono? ¿Se se ve y se ve. escucha bien? ¿O Yo subo el no te volumen, escucho bien. Carlos? ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Ya llegando al final del cuatrimestre, hoy nos toca ver el tema referente a lo que es salud y vectores. Este va a ser el anteúltimo tema. Queda por ver un pedacito de esta última unidad, unidad número 5, que es muy probable que le subamos material o la trabajemos de alguna manera en formato taller, ¿sí? Bien, entonces iniciando la clase de hoy, básicamente tenemos que, primero que todo, definir y entender qué es la salud, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un individuo con salud o saludable? Y lo primero que tenemos que entender es que la salud no es la falta de enfermedad, sino que es un estado de bienestar mental, físico y social, ¿sí? Y no es solamente, cuando hablamos de salud, referirnos a la ausencia de enfermedad. Entonces, estar saludable significa que logremos un equilibrio o una armonía, como bien tenemos escrito acá, ¿sí? Y una armonía entre los diferentes aspectos del ser humano. Y esto incluye aspectos físicos, mentales, emocionales y sociales, ¿eh? Entonces, cuando nos referimos a salud, no nos referimos solamente a ausencia de enfermedad, sino a la capacidad que tiene un individuo o un organismo de adaptarse y enfrentar todos los desafíos de la vida, ¿sí? Mantener relaciones coherentes, satisfactorias, sanas, por así decirlo también, y de alguna manera también contribuir con el bienestar de la comunidad. Tal es así que cuando hablamos en medicina o cuando los médicos hablan de a qué se refieren en un individuo saludable, hablan del aspecto siempre biomédico, clínico y social, ¿eh? Entonces, siempre que uno trata a un paciente, lo tiene que tratar desde esos tres aspectos, biomédico, clínico y social. No es un individuo aislado, sino que se encuentra en una sociedad, en un medio ambiente. La Organización Mundial de la Salud considera que la salud es un recurso fundamental para la vida cotidiana y no solo algo que veamos a futuro. Entonces yo encontré eh, este gráfico, digamos, donde nos muestra cómo el equilibrio entre la salud mental, lo físico y lo social, ¿sí? Es lo que permite que un individuo esté saludable. Y lo que tenemos que hacer es intentar, esto es como un jueguito, como esos que les ponemos a los bebés en las cunas para entretenerlos, ¿sí? Entonces, si nosotros desbalanceamos uno de estos aspectos, estamos de alguna manera afectando la salud. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese concepto que manejábamos antiguamente, ¿sí? O ese enfoque tradicional que manejábamos cuando decíamos antes que la salud era la ausencia de la enfermedad, hoy este término de salud tiene un enfoque holístico que dice que la salud es un proceso y es un ejercicio del derecho a luchar por una vida digna y una construcción social. Y justamente habla de que está basado en todos los componentes que constituyen esta salud, los que hablábamos recién, y que las estructuras y los sistemas que rigen estas condiciones de vida son integrales. No puedo aislar uno del otro, sino que es un sistema integral.
El enfoque holístico es un enfoque multidimensional, intersectorial, y pone el foco en la creación de condiciones y oportunidades para el desarrollo y la calidad de vida. ¿Mm? Diferente a lo que era el enfoque tradicional, donde solamente basaba la salud o enfocaba la salud en la ausencia de enfermedad y en la prevención. Entonces, entendiendo estos conceptos, tenemos que saber que hay determinantes sociales que van a jugar un rol sumamente importante en lo que es la salud, ¿no? Por supuesto que en el centro tenemos factores que tienen que ver con la edad, con el sexo, también hay factores genéticos que van a influir, pero ellos están a su vez rodeados por estilos de vida de un individuo. No, estilos de vida de un individuo, me refiero a cómo ese individuo se maneja en su entorno, en el medio ambiente, con su persona física, ¿sí? En un todo. Y también este individuo que tiene un estilo de vida se va a contactar con otros individuos en redes sociales y comunitarias. Y eso a su vez está también influenciado por las condiciones de vida, ya sea en el trabajo, ¿sí? Que puede ser, no va a ser lo mismo una persona que está en un ambiente laboral eh, amigable, amistoso, ¿sí? Que una persona que por ahí se encuentra en estos momentos desempleados. Entonces, todo eso son condiciones, ¿sí? Socioeconómicas, culturales, medioambientales, que terminan de cerrar el círculo y que son determinantes sociales de la salud. Una vez que entendemos lo que es la salud y cuáles son estos tres aspectos fundamentales, tenemos que además entender que la salud hoy en día es un término que se maneja en total interacción con lo que es la salud de las personas, la salud de los animales y la salud del ambiente. No podemos aislar a la salud o al término salud de estos tres enfoques que vamos a ver. Por eso hoy se habla de una sola salud. Y esa sola salud implica la salud de las personas, la salud de los animales y, como bien les dije recién, la salud del ambiente. Es un concepto que está concebido para que los esfuerzos de colaboración de estas disciplinas eh, y para que haya un trabajo gubernamental y un trabajo local del lugar donde uno se ubica para lograr una salud óptima en las personas, en los animales y en el ambiente. Porque, como bien dijimos hoy al principio, que la salud tenía que tener un equilibrio entre lo físico, lo mental y la salud en sí, acá también tiene que haber un equilibrio entre la salud animal, la salud humana y la salud del medio ambiente. Y esto es lo que se llama eh, el paraguas con su base, que engloba todas estas distintas carreras o áreas, digamos, salud ambiental, ecología, medicina veterinaria, salud pública, biología molecular, microbiología, medicina humana, economía de la salud, forman como la base de este gran paraguas, ¿sí? Que tienen que interrelacionar la salud de un individuo que no está aislado, sino que está en una población, ¿sí? Y que esa población a su vez se encuentra en una comunidad con también seres vivos de otras especies, como animales, como vegetales, y en un ecosistema con factores bióticos y abióticos. Entonces tenemos que ver muy bien que todo esto está totalmente interrelacionado y por eso también, y por estos tres ejes que hablamos hoy, salud ambiental, animal y humana, es que tenemos que tener en cuenta, porque debido a eso sé que hay infecciones zoonóticas, que ya vamos a hablar de ellas, ¿sí? Puede haber amenazas biológicas, puede haber infecciones a través de vectores, de bacterias, enfermedades víricas, parasitarias, etcétera, ¿sí? Y tiene que ver todo esto con el vínculo entre los humanos y los animales, con enfermedades entre humanos y animales, con la exposición entre humanos y animales y también al medio ambiente. Por eso hoy en día
el concepto ya no es de salud, sino que es de una sola salud. Y esta sola salud, repito, abarca medio ambiente, animales y humanos. Y esto no es algo que se esté inventando, sino que es algo que ya podemos ver cómo se habla desde la Organización Mundial de la Salud, que es el ente que se encarga de la salud humana, ¿sí? Y habla de que el enfoque multisectorial de la Organización Mundial de la Salud, cómo es que lo determina. La Organización Mundial de la Sanidad Animal también, como vemos acá, habla de una sola salud, ¿sí? Y la organización que trata todo lo que es la producción habla de una sola salud. Es decir, que es un término que ya se deja de hablar de salud para hablar de una sola salud. Y esta sola salud abarca a los humanos, a los animales y al medio ambiente. Para tener una persona saludable, tiene que haber salud en estos tres aspectos. Entonces, los objetivos principales que se buscan con una sola salud son lograr inocuidad en los alimentos, la lucha contra la resistencia de los antibióticos y el control de la zoonosis. ¿Por qué la inocuidad de alimentos? Imagínense que si nosotros nos alimentamos con, y valga la redundancia, ¿no? Con alimentos que no estén inocuos, que no estén en condiciones sanas, inocuo quiere decir que no provoquen enfermedad, que no provoquen alteración, estaríamos enfermándonos. La lucha contra la resistencia a los antibióticos, porque hoy en día si nosotros ejerciéramos resistencia a los antibióticos, no tendríamos medios para poder combatir determinadas afecciones, todas aquellas afecciones originadas por bacterias. Y control de la zoonosis son aquellas afecciones que pueden ser transmitidas del animal al hombre, ¿sí? O en ambos sentidos. Entonces, eh, estos son los tres puntos centrales que buscan este aspecto de una sola salud. Tengamos en cuenta que las medidas en los centros de trabajo, hay programas de sensibilización, hay sistemas de gestión, ustedes van a ir avanzando a lo largo de la carrera de enfermería y van a ir supuestamente viendo todos estos temas. Yo creo que en comunitaria ya lo están tratando, ¿sí? Y siempre tenemos que tener en cuenta que es necesario un medio ambiente limpio y que esto es esencial para el bienestar de las personas. El 23% de las muertes en el mundo están relacionadas con el medio ambiente. Mm. Los principales factores medioambientales que afectan a la salud pueden ser la contaminación del aire, del agua, agentes químicos, cambios climáticos, ruido ambiental, prácticas agrícolas, radiación, residuos. Fíjense cómo un montón de temas que tienen que ver con la salud tienen que ver también con el medio ambiente. Y algunas enfermedades que pueden estar relacionadas con estas afecciones del medio ambiente o que pueden provenir por no tener medios ambientes en condiciones adecuadas. Son cardiopatías, enfermedades como las colitis o diarreas comúnmente llamadas, infecciones respiratorias, accidentes cerebrovasculares, enfermedades respiratorias o cánceres. Por lo tanto, proteger el medio ambiente y proteger el medio donde se encuentran nuestros animales también es proteger la salud. Cuando hablaba de la zoonosis y aquí atrás, cuando hablábamos de la inocuidad de los alimentos y que era uno de los objetivos principales de salud, yo acá me tomé el atrevimiento de traerles algunas noticias y bien actuales, ¿sí? Fíjense cómo por no hacer, digamos, los controles necesarios, ¿sí? Podemos llegar a producir afecciones al ser humano. En este caso, una matanza clandestina causa el mayor brote de triquinosis en España en 7 años, ¿sí? 17 afectados por alimentarse con animales o con alimentos que no estaban inocuos. Esta noticia que les muestro acá es una noticia bien nueva, 20 de mayo del 2025, hace no más de 10, 15 días, se detectaron 3 casos de jabalíes con triquinosis en las provincias de La Pampa y San Luis.
La triquinosis es una enfermedad parasitaria que afecta al hombre por la ingestión de chacinados infectados con triquinas. Eh, entonces, fíjense cómo estos alimentos que no eran inocuos pueden provocar enfermedades al humano. Y otra noticia que también les traigo de nuestra provincia, traté de buscar algunas afecciones que se dan acá, detectaron 3 casos de síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es provocado por bacterias, por el hombre, digamos, al ingerir alimentos que no se encuentran con buena cocción y que en los mismos encontramos estas bacterias que generalmente son transmitidas por falta de inocuidad de estos alimentos. Por ejemplo, el síndrome urémico hemolítico es una bacteria, la Escherichia coli, que la encontramos en la materia fecal de los animales, que generalmente es un habitante normal, y si esas reses están mal lavadas y luego esta carne, por ejemplo, es utilizada para hamburguesas y no es bien cocida, esta bacteria puede producir justamente este síndrome en el humano. Por lo tanto, a esto me refería cuando hablaba de que uno de los objetivos, ¿sí? De una salud es la inocuidad alimentaria, justamente para evitar todas estas enfermedades que se denominan enfermedades de transmisión alimentaria o ETAs, que ustedes también van a escuchar y van a oír nombrar a lo largo de su carrera como enfermeros. Otra afección es la salmonelosis por la ingestión de huevos que no están lo suficientemente bien cocidos y transmiten una bacteria como la salmonela que provoca también afecciones bastante graves. Bien, eran simplemente para darles algunos ejemplos que ocurrían y que están ocurriendo y que siguen ocurriendo, y específicamente algunos que se estuvieron viendo hasta no hace mucho en nuestra provincia. O sea, por suerte no es que se estuvieron viendo, sino que se detectaron a tiempo, ¿no? Bien, entonces hay desequilibrios, ¿sí? Que pueden ser de este tipo que vimos recién, específicos por falta de inocuidad en algunos alimentos, o desequilibrios que se pueden dar en problemáticas ambientales puntualmente, como cambios climáticos, eh, a nivel nacional el uso de la energía, combustibles fósiles, pérdida de diversidad biológica. Los espacios urbanos también tienen mucho que ver en estos desequilibrios, ¿sí? Cuando no hay una buena gestión de los residuos sólidos urbanos, cuando no hay buenos accesos a servicios básicos urbanos, cuando no tenemos la suficiente cantidad de espacios verdes y públicos justamente para lograr ese equilibrio que hablábamos al principio de todo, ¿sí? Que no solo tenía que ser físico, sino que también mental. Cuando eh, hay contaminación hídrica o atmosférica en las, ¿sí? O contaminación sonora, también pueden traer desequilibrios en la salud. Y bueno, en los espacios rurales también hay problemas como la megaminería, la contaminación hídrica superficial, cuando hay o uso exacerbado de agrotóxicos, desertificación, sequía, etcétera. Entonces, esto es para que veamos que también la falta del cuidado del medio ambiente puede terminar provocando afecciones a esto que hablábamos de una sola salud. Los factores del ambiente físicos y psíquicos que influyen en nuestra salud entonces pueden ser, y resumiéndolas, la contaminación del aire, del agua. Hay riesgos laborales, el ruido ambiental, residuos patológicos, residuos sólidos, basura, sobre todo lo que respecta a residuos patológicos y residuos sólidos, y el manejo de los mismos los vamos a ver en lo que resta de esta unidad, en este trabajo que yo les comentaba que vamos a dar como cierre del cuatrimestre de bases químicas y biológicas del medio ambiente. Entonces, podemos hablar de que hay riesgos y peligros también tradicionales que venimos arrastrando, ¿no? Y que hay riesgos y peligros modernos también. De los
tradicionales podemos hablar que la pobreza y el insuficiencia, problemáticas como las que hablábamos recién, de falta por ejemplo, de cloacas, de aguas potables, etcétera. O limpieza urbana, de viviendas, etcétera. Y también hoy en día hay peligros modernos que están relacionados, pero que también implican riesgos ambientales y, por supuesto, esto termina afectando la salud de las comunidades, ya sea por exposición a contaminantes eh, indirectos o directos hacia el agua, ¿sí? Que tienen que ver mucho con la industria intensiva, el uso de plaguicidas indiscriminadamente en agricultura intensiva, la contaminación del aumento de los vehículos, ¿sí? O de las industrias, o la contaminación radiactiva. Entonces, vamos a hablar de que hay agentes biológicos, químicos o físicos que pueden ser los causantes de estos desequilibrios. Y hoy básicamente nos vamos a enfocar en los biológicos. Cuando hablamos de los químicos nos referimos lo que comentaba recién, pesticidas, herbicidas, contaminantes antibióticos, etcétera. Los físicos son, por ejemplo, los fragmentos de metal, piedras, etcétera, o daños que pueden generar daño físico al consumidor. Y los biológicos, que son los que vamos a tratar hoy específicamente, incluyen a las bacterias y ácidos tóxicos o toxinas naturales que pueden provocar afecciones. Entonces, refiriéndonos a estos agentes biológicos, ¿sí? Podemos empezar a hablar de microorganismos. Y cuando, o sea, nos referimos a microorganismos, no todos los microorganismos son patógenos, pero sí, hoy nos vamos a referir y a enfocar fundamentalmente en estos. ¿Por qué les digo no todos? Bueno, y acá están las preguntas, ¿no? ¿Todos causan enfermedades? ¿Eh? ¿A quiénes incluyen estos microorganismos que vamos a tratar hoy? ¿Cómo están formados los mismos? Son algunas preguntas que nos podemos hacer. Y algunos, así como acá está la pregunta de todos causan enfermedades, algunos pueden no causar enfermedades y ser beneficiosos, ¿sí? Por supuesto. Eh, y otra pregunta que nos hacemos y que algo estuvimos viendo en las primeras unidades, ¿todos son considerados seres vivos? Bien. Eh, Cuando hablamos de microorganismos, vamos a incluir a las bacterias, protozoos, virus o hongos microscópicos, ¿sí? Eh, una de las preguntas que nos hicimos era si todos eran considerados seres vivos, y cuando nosotros estuvimos estudiando niveles de organización, vimos que la vida comenzaba en el nivel de organización celular. Cuando llegábamos a una célula bien constituida, con su material genético, con sus organelas si era eucariota o su falta de organelas si era procariota, pero sí con su material genético capaz de dividirse, capaz de originar a otra célula, que eran algunas de los que vimos de la teoría celular. eh, Ahí empezamos a hablar de vida, ¿sí? Y en ese caso, las primeras células son las bacterias, las células procariotas, pero también tenemos los protozoos, que son células eucariotas, o los hongos microscópicos, que son células eucariotas también, y los virus son los únicos que vamos a decir hasta hoy en día se mantiene, esto es lo que se sabe hasta hoy en día, que los virus no son seres vivos, son acelulares, pero sí son microorganismos capaces de producir afecciones. Esto es simplemente un recordatorio y para que nos ubiquemos, ¿sí? Que hay, nosotros hablábamos del nivel celular, ¿m? Y cuando hablamos de nivel celular, hablamos, por ejemplo, de una bacteria, una célula procariota, ¿sí? O hablamos de una célula vegetal, o hablamos de una célula animal, y simplemente es para recordar y mostrarles cómo estas células no son visibles a simple vista, es un poco para ver los tamaños, ¿sí? Y los podemos ver con microscopio óptico, que es el microscopio más básico, ¿sí? Y un poquito para ver
cuánto mide una bacteria y ubicarnos, una micra, ¿sí? Casi puede medir lo mismo que una mitocondria, ¿sí? Ya un poquito más grande tengo una célula de los glóbulos rojos y ya puedo hablar de una célula animal o una célula vegetal cuando estamos entre 10 y 100 micras. Y los virus, que son acelulares, todavía no se los considera seres vivos porque no poseen, no son capaces de replicarse por sí mismos, sino que tienen que, de alguna manera, parasitar una célula o infectar una célula para poder replicarse. Son vistos con microscopía electrónica, ¿sí? No los puedo ver con un microscopio óptico, necesito microscopía electrónica y fíjense que ya tienen 100 nanómetros. Y bueno, acá simplemente para recordar también, les puse cuánto mide una micra, que es lo que estaría midiendo una bacteria, equivale a 1000 nanómetros. ¿Mm? Bien. Y un milímetro a 1000 micras, para que tengan una idea. Es decir, que una micra es 10 veces más grande que 100 nanómetros. Entonces, fíjense las diferencias de tamaño entre un virus, una bacteria o una célula animal. Y bueno, ya más hacia la izquierda, para poder también ver con microscopía electrónica, si nos vamos para aquel lado, nos vamos hacia el inicio de los niveles de organización. Acá estaríamos hablando del nivel eh, atómico, este sería el nivel molecular, este sería el nivel macromolecular. Simplemente para recordar y ubicarnos un poquito en los tamaños de los microorganismos que vamos a estar viendo más adelante. Bueno, uno de los microorganismos de que vamos a hablar son los virus. Es el más pequeño, de 0,01 hasta 0,01 micras, ¿sí? Es decir, que van a medir en realidad en nanómetros. Recordemos que los veíamos con microscopía electrónica. Son microorganismos infecciosos acelulares, como bien dijimos recién. Cuando hablamos de un virus, no tiene vida por sí solo, porque un virus sí o sí necesita meterse a otra célula para poder duplicarse o replicarse. Por eso no lo consideramos un ser vivo. A pesar de que tiene material genético, tiene solamente material genético uno solo de los ácidos nucleicos, o ADN virus o ARN virus. Eh, y siempre se encuentra rodeado por una cubierta proteica. Este es el típico esquema de los virus que siempre estamos acostumbrados a ver, pero bueno, hay varios tipos de virus y lo que yo les quiero mostrar es que se fijen que tiene uno de los... Carlos, ¿hola? Ahí volvió usted, profe. Recién se había Sí, cortado. Betty. Se cortó, sí, se cortó. Dígame una cosa, ¿hasta dónde llegamos? Estábamos acá hablando de los virus Ah, y de llegamos las... bien, qué susto, porque yo estaba hablando y llegamos a esta diapositiva, a Sí, sí, virus. sí. Sí, sí, sí. Carlos, y te hago una pregunta, sigue grabando, Tengo una ¿no? pregunta. Sí, 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 está grabando, así Sí, sí, que sí. dale nomás. Bien, perfecto, entonces. Ah, Eh, esta diapo la llegamos a ver. estaba explicando esa, la Sí, sí. primera, Ah, esa que bien, está en lila. bien, Tipos de perfecto, virus. entonces no nos fuimos mucho. Bien, entonces dijimos que los virus, bueno, tenían este tamaño, ¿sí? Y que hay distintos tipos de virus. Lo que ustedes tienen que tener bien en claro es que el virus tiene o ADN o ARN. Por eso son considerados acelulares, porque por sí solos no se pueden replicar. Tienen que meterse dentro de la célula. Y si es ADN virus, va a utilizar la célula para poder
formar ARN. Y si ese ARN va a utilizar el ADN de la célula o se va a meter en el material genético o en el ADN celular. Por eso el virus es acelular. No pueden replicarse solos, ¿sí? Y sí o sí van a escuchar o van a ver en la bibliografía que también se los llama parásitos celulares, porque sí o sí necesitan meterse en una célula y usar la maquinaria metabólica de la célula en la que ellos se introducen para de esa manera poder hacer copias de sí mismos. Si ellos no se meten dentro de otra célula, no son capaces de replicarse. ¿Cómo están formados? Bien, ya hablamos, tienen material genético, tienen una cápside que los recubre, tienen una envoltura, algunos son más complejos que otros, ¿sí? Algunos tienen una envoltura simple y hay distintas formas y distintas formas de introducirse, y ahora vamos a ver, y de poder replicarse. Entonces, si no pueden replicarse solos, no sé cómo, ahí está, ahí los voy a sacar, perdón. Si no pueden replicarse solos los virus y necesitan ingresar a otra célula, ¿cómo lo hacen? Bueno, lo pueden hacer de dos maneras, ¿sí? Una de las formas es a través de lo que se denomina un ciclo lítico, ¿sí? Y otro es el ciclo lisogénico. La principal diferencia, o sea, el virus, fíjense cómo acá, esta es la célula a la que va a infectar. En este caso es un virus que va a infectar una bacteria y es un virus que se llama bacteriófago, porque hay virus para todos. Hay virus que afectan a las bacterias, hay virus que afectan a las células animales, hay virus que afectan a las células vegetales, ¿sí? En este caso es un ejemplo de un bacteriófago que se le llama bacteriófago los virus de las bacterias. Fíjense cómo este virus se ubica en la membrana de esta bacteria, de esta célula procariota, e inyecta su material genético al interior. ¿Sí? Y este material genético que le inyecta puede ser o que forme parte del ADN y lo utilice para replicarse, ¿sí? O bien, que sería el ciclo lítico, toma el control de la célula para replicarse rápidamente, ¿sí? Y luego la destruye liberando nuevas partículas virales. En este caso la rompe. O en el lisogénico, el virus integra el ADN, ¿sí? De la célula huésped y permanece latente. Queda como, sería el caso de nuestros herpes virus, ¿no? Los herpes virus, ustedes, no sé si alguna vez les salió un herpes en la boca, que generalmente necesitamos tener las defensas bajas. El virus se encuentra como dormido, ¿sí? En el momento que hay defensas bajas aprovecha para poder replicarse y hay ruptura de la célula. Nosotros vemos que tenemos un herpes y nos lastimamos, ¿sí? Entonces ahí es también cuando esos virus contagian. Bien, otros de los microorganismos que vamos a tratar hoy son las bacterias, ¿sí? Las bacterias pueden medir de 1 a 10 micras. Recordemos que ya hablamos, cuando hablamos de bacteria, hablamos de célula procariota. Decir bacteria es lo mismo que decir célula procariota, con todas las características que ustedes ya conocen de una célula procariota. Es la célula más sencilla, no tiene núcleo, sino que el material genético se encuentra disperso en el citoplasma, tiene ribosomas, no tiene mitocondrias, no tiene organelas, ¿sí? Y se divide por fisión binaria. Esas son las bacterias. Acá en este esquema podemos ver distintos tipos bacterianos. Las bacterias pueden tener, como vemos acá, un flagelo, uno o más, o ninguno. Pueden tener cilios también. Y son unicelulares. Esa es una característica, además de todas las que mencionamos recién, que son unicelulares. Entonces carecen de núcleo, el material está libre en el citoplasma. Recuerden que tiene un ADN circular, no tiene sistema de endomembranas ni organelas, no tiene mitocondrias, sí tiene ribosomas porque es capaz de producir sus proteínas y puede tener pared celular, que es una mureína o un peptidoglicano. A su vez, las bacterias tienen distintas formas y decimos que hay bacterias ceféricas como estas y las llamamos cocos.
que se pueden poner de a dos, ¿sí? Formando diplococos, se les denomina, o en forma de racimos de uvas, que se les denomina estafilococos, pero son unicelulares, ¿sí? Lo que sí se pueden adherir formando estas estructuras. Los vibrios, ¿sí? O espirilos, ¿sí? Perdón, los vibrios, que son este tipo de bacterias como bastones o barras alargadas. Luego tenemos los bacilos, que son bastoncitos, ¿sí? Y los espirilos, que forman estos tipos de bacterias, espiroquetas o filamentos. Entonces, hay 4 tipos de bacterias, o 3, estas son las más comunes, los cocos, bacilos y espirilos que se ven, pero también hay vibrios. Solo una diferencia que les voy a marcar de las bacterias. Por supuesto que el mundo de las bacterias es un mundo aparte, que se estudia cuando lleguen a microbiología. Ustedes van a tener materias específicas, pero sí la primera gran división que se hace entre las familias de las bacterias, por así decirlo, se las divide en gram positivas y gram negativas. Y esto tiene que ver con que yo, para poder identificar a las bacterias, a veces uso tinciones, las tiño, ¿sí? Y esas tinciones pueden tomar o una tinción o la otra de acuerdo si sean gram positivas o gram negativas. Y esto, en realidad, la tinción tiene que ver con cuál es el componente que tienen en su membrana, ¿sí? Así podemos diferenciar. Las gram negativas tienen, fíjense, esta tinción rosa más clarita, y las gram positivas toman esta tinción más oscura. Entonces yo uso la misma tinción donde sé que las gram negativas se van a teñir de este color y las gram positivas de este color. ¿Y eso qué me está diciendo? Me está diciendo que las gram negativas tienen este tipo de estructura en su membrana. Fíjense, ambas tienen la membrana que ya conocemos y que ya estudiamos en otras unidades, la bicapa de fosfolípidos, la pueden observar ahí, ¿sí? Acá estaría el citoplasma de la célula. Estas las tienen las dos. Pero fíjense, las gram negativas tienen un espacio periplasmático con una pared celular mucho más finita, mientras que las gram positivas tienen una pared celular mucho más ancha. Y las gram negativas tienen una membrana externa y tienen lipopolisacáridos en su exterior, ¿sí? Entonces, esas son diferencias de la pared que las recubre, que hacen que la bacteria tome una tinción y otra, y eso nos permite reconocerlas. Solo para que sepan, después las familias de bacterias se siguen dividiendo, ¿sí? Para su reconocimiento. Otras de las características que pueden tener las bacterias, ¿sí? Además de poder dividirse mucho más rápido que cualquier célula eucariota, son muy rápidas porque se dividen por fisión binaria, es que hay algunas bacterias que son capaces de formar esporas. ¿Qué son las esporas? Como una célula más pequeñita que se logra armar, fíjense cómo se va armando, ¿sí? Con una cubierta y una corteza que le permite ser muy resistente. Y resistente, les hablo, a temperaturas, a condiciones climáticas, a condiciones de pH, ¿sí? Y resistente, a lo largo del tiempo hay bacterias que esporulan, que pueden vivir hasta 50, 80 años en la Tierra o donde estén, ¿sí? Entonces, esto es una forma de resistencia que tienen algunas bacterias, ¿sí? Para poder sobrevivir o poder reproducirse cuando el ambiente o las condiciones no les favorecen. Por ejemplo, con temperaturas extremas, con diferentes agentes químicos, a la desecación y a la radiación. ¿Y por qué menciono esto? Porque esto tiene que ver mucho con ustedes en su práctica cotidiana. Tienen que tener en cuenta que se van a encontrar o se van a enfrentar a un montón de microorganismos de este tipo, como los bacterianos, que pueden ser resistentes a, por ejemplo, determinados antisépticos o, por ejemplo, a determinadas radiaciones. Entonces, ustedes tienen que conocer que hay bacterias que tienen esta capacidad de formar endosporas y de hacerse resistencia ante determinadas
agente que yo utilicé para poder mantener estéril un medio, ¿sí? Es la forma de resistencia de algunas bacterias, las esporas. Otro tipo de microorganismos que también vamos a ver son los hongos. Los hongos pertenecen al reino fungi, son células, están formados por células eucariotas, pueden ser unicelulares o pluricelulares, tienen un tamaño de más o menos 10 micras, ¿sí? Em, y tienen las características también de poder formar hifas y esporular. También forman esporas, como les mencioné recién, como las bacterias, que son estructuras de resistencia, y son células eucariotas, ¿no? Tienen un núcleo, tienen organelas, etc. Acá les busqué algunos ejemplos, ¿sí? De hongos microscópicos unicelulares que causan enfermedades en humanos y que ustedes como enfermeros, van a ver en la cotidianidad algunos, como por ejemplo la candidiasis, la cándida provocada por la Candida albicans, ¿sí? Son hongos que los encontramos en la boca, en los genitales, en la piel, en los intestinos, porque son hongos que les gustan la humedad. Trichophytum, que es el que da la tiña, ¿sí? Que produce la dermatofitosis en la piel, lo vamos a encontrar en el cuero cabelludo, en las uñas. La tiña, que la provoca el microsporum en la piel y en el cabello. Los aspergillus, que provocan aspergilosis, ¿sí? Estos hongos provocan afecciones muy, muy complicadas en lo que es pulmones, ¿sí? En vías respiratorias y generalmente en aquellas personas inmunodeprimidas. En general, casi todos los hongos proliferan mucho cuando hay algún tipo de inmunosupresión. O la histoplasmosis provocado por el histoplasma capsulatum, ¿sí? Que también puede afectar a los pulmones y diseminarse. O el Cryptococcus neoformans, que puede provocar la criptococosis en pulmones y cerebro. Por lo tanto, tienen que saber que los hongos también son microorganismos que pueden provocar afecciones y pueden interrumpir la salud. Tengan en cuenta, y como les dije recién, que hay factores de riesgo siempre, tanto para hongos o para bacterias, ¿sí? Que estos factores lo que provocan es una baja en las defensas y, por ejemplo, pacientes con HIV o con cáncer o que han sufrido trasplantes, ¿sí? O diferentes climas, ¿sí? O el uso excesivo de antibióticos ¿sí? Pueden ser todos ellos factores de riesgo para que un paciente esté más predispuesto a poder tener alguna afección de este tipo, micobacteriana o bacteriana o micótica, ¿sí? Sola. Otro de los microorganismos que tenemos que conocer son los protozoos. Los protozoos pertenecen al reino protoctista o protista, ¿sí? También son unicelulares y son eucariotas, están formados por células eucariotas. Estos son algunos de los que más van a ver, la eulalia, los tripanosomas. Bien. ¿Qué características tienen los protistas? Es que están formados por células eucariotas, como les mencioné recién, son unicelulares, ¿sí? Puede haber flagelados o no, como por ejemplo la giardia suele tener flagelo, ¿sí? El trianosoma tiene flagelo, la leishmania tiene un flagelo. Em, Forman quistes también, los quistes sería el equivalente que vimos recién de las esporas de las bacterias y los hongos. Bueno, estos microorganismos tienen esta forma de resistencia, formando quistes, como podemos ver acá en estas micrografías electrónicas. Fíjense la formación de quistes en los mismos, ¿sí? Bien, eh, todos estos microorganismos, salvo los virus, que ya lo mencionamos anteriormente, son considerados seres vivos. Las bacterias son seres vivos, son las células más sencillas,
¿sí? Los hongos son células eucariotas, son seres vivos, y los protoactistas son seres vivos unicelulares. Los únicos que no son considerados seres vivos son los virus, porque les recuerdo que solamente tienen o ADN o ARN y para poder replicarse necesitan infectar una célula. Entonces, eh, teniendo en cuenta la teoría celular, todos los seres vivos están formados por células, todas las células provienen de células preexistentes. En la célula ocurren todas las funciones metabólicas y contiene toda la información genética que le permite poder replicarse. Y como bien mencionamos al principio, algunos pueden ser beneficiosos para el humano, por supuesto. No todos causan enfermedades. Ustedes bien saben que hay bacterias que son beneficiosas, que las tenemos en nuestro tracto digestivo, ¿sí? Hay hongos beneficiosos, como algunos son beneficiosos. Hay una gran cantidad que también pueden ser, causar enfermedades. Entonces, em, todo esto tiene una importancia ecológica, ¿sí? Eh, Tiene importancia en la industria alimenticia, en la farmacéutica, eh, en la ciencia y beneficios para el hombre, sí. Hay un montón de microorganismos que son positivos o son beneficiosos por todo esto que les dije, en la industria ecológica, farmacéutica, sirven para hacer alimentos. Ustedes saben que la cerveza, las levaduras, etcétera, son estos tipos de microorganismos beneficiosos, pero hay otros que no son tan beneficiosos y que causan enfermedades. Bueno, en la industria alimenticia, en la farmacéutica, en la ciencia, es lo que vimos recién. Fíjense algunos ejemplos: las levaduras para hacer el pan, para hacer la cerveza, ¿sí? O como conservantes para la industria alimenticia, ¿sí? O en estos yogures que vienen ahora, la Activia, o que tienen bacterias que colaboran en la flora intestinal. Serían ejemplos de estos casos de microorganismos beneficiosos. Bien, entonces, dejando de lado estos que son beneficiosos, volvemos a estos agentes o estos microorganismos que pueden causar patologías o que no son beneficiosos para el hombre, ¿sí? Y nos tenemos que referir a aquellos agentes etiológicos que transmiten enfermedades, ¿sí? Y para esto, o que son vectores de enfermedades, y para esto lo primero que tenemos que hacer es entender, ¿sí?, qué significa la palabra, ahí está, perdón, qué significa la palabra agente etiológico. Hay muchas bacterias, virus, hongos microscópicos y también prototistas o protozoos, ¿sí?, que son patógenos para el hombre. ¿Qué quiere, o para los animales, ¿no? O para las plantas también? ¿Qué quiere decir que son patógenos, ¿sí?, que producen enfermedad? ¿Y qué es un agente etiológico? De ahora en más, cada vez que hablemos de un agente etiológico, vamos a referirnos a aquel agente, aquella entidad física, química o biológica que pueda causar enfermedad en un organismo. Eso es el agente etiológico. Es directamente aquella entidad, que puede ser un virus, una bacteria, un hongo, que causa enfermedad en un organismo. Entonces, estos agentes podemos decir que van a ingresar a un organismo al cual vamos a llamar huésped, porque ellos van a ingresar a este lugar y van a ingresar al huésped. Como por ejemplo, el huésped puede ser el ser humano. En este huésped se pueden multiplicar o pueden desencadenar una respuesta patológica, ¿sí?, que es a lo que nosotros vamos ahora sí llamar enfermedad. ¿Quiénes transmiten a estos agentes etiológicos o patógenos? Bueno, los que transmiten a estos agentes etiológicos o patógenos es a lo que llamamos vectores, como
el caso que ustedes bien conocen del dengue, donde el agente etiológico es un virus y el vector es el mosquito. Entonces, le vamos a llamar, así como le llamamos agente etiológico a toda aquella entidad capaz de producir enfermedad, vector le vamos a llamar a aquel organismo integrante del reino animal, por ejemplo mosquitos, vinchucas, que transporta y transmite al agente etiológico de un huésped a otro. Entonces tenemos la figura del huésped, que como dijimos al principio podía ser el hombre. Tenemos el agente etiológico, que es la entidad física o una enfermedad, que puede ser, por ejemplo, un virus. Y tenemos al vector, que va a ser el que transmita, el que lleve a ese agente etiológico hacia el huésped. El vector, ¿sí?, no siempre se enferma, pero juega un papel crucial en la propagación de ese agente etiológico. ¿Queda claro esto? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, por ahora tenemos las palabras agente etiológico, vector y huésped. Yo acá les hice un cuadrito de algunos ejemplos, ¿sí?, de enfermedades que ustedes habrán escuchado en nombrar, como la enfermedad de Chagas, el dengue, la esmaniasis, el hantavirus o la fiebre hemorrágica argentina. Son afecciones que se dan en nuestro medio social, en nuestro entorno, ¿sí?, porque estamos en un entorno muy cerca a todo lo que es zonas rurales. Y bueno, son enfermedades que se dan en estas zonas, ¿sí? Eh, y a nuestro clima. El agente etiológico, acuérdense que era la entidad capaz de producir el daño. En este caso es el tripanosoma, que produce la enfermedad de Chagas, o el virus del dengue, que produce la enfermedad del dengue, o la leishmania, que produce la leishmaniasis, o el virus del Andes, que produce el hantavirus, la enfermedad de hantavirus, o el virus de Junín, que produce la fiebre hemorrágica argentina. Entonces Profe, tenemos, ¿sí? desconocía el que está bajo del dengue, ese no lo conocía. La leishmaniasis. Bueno, Sí, ahora vamos a charlar de la leishmania. ¿Sí? gracias. Fíjense que es brasilensis, ¿sí? No se da tanto en nuestra zona, pero la leishmaniasis se puede dar también, es más de zonas tropicales. Em, entonces, lo que yo quiero que entiendan es que el agente etiológico, ¿sí?, es el agente que va a producir a la enfermedad. Y después tenemos el vector o el reservorio, que en el caso de Chagas es la vinchuca, en el caso del dengue es el mosquito, en el caso de las leishmaniasis le llamamos flebótomo. Flebótomos son unas mosquitas chiquititas, como las mosquitas de la humedad, ¿sí? A eso se le llama flebótomo. En el caso del anta, y en este caso les hablo, y ya lo vamos a ver, es un caso especial, ¿sí? El ratón silvestre no es un vector, sino es un reservorio, ya vamos a ver la diferencia. Y en el caso de la fiebre hemorrágica, también tenemos un ratón que no es vector, sino es reservorio. Y luego el huésped va a ser el humano en todos los casos. Bien, y acá les hago la diferencia entre lo que es reservorio, ¿sí? Y lo que es un vector. La diferencia entre vector y reservorio es que hoy vimos que el vector era el mosquito, por ejemplo, que llevaba el virus, pero que necesita picar al huésped para transmitírselo. En cambio, el reservorio es un animal que puede albergar o guardar el agente etiológico, como la leishmania o como el hantavirus, ¿sí?, sin necesariamente enfermarse ese reservorio, eh, y permite que el vector se contagie, por ejemplo, al picarlo, ¿sí? Por ejemplo, el rol del perro de la leishmaniasis: el perro infectado tiene leishmania en su sangre. La mosquita o el flebótomo lo pica y se infecta. Y la mosquita pica a una persona y transmite la enfermedad. ¿Sí? Bien. Los vectores dijimos que podían ser insectos, como la vinchuca,
el mosquito, la garrapata. Esos son los vectores que van a llevar en su interior a la gente que va a producir la enfermedad. Y así podemos hablar de dos tipos de vectores. Vectores biológicos, como los mosquitos, que son aquellos que transportan al patógeno, que generalmente es un virus o una bacteria o un protozoo, de los microorganismos que vimos al principio, ¿sí? Dentro de su cuerpo lo transportan. Y luego, al picar, como es el caso del mosquito, se lo inyectan al humano o al animal a través de su picadura o mordedura. Por ejemplo, los mosquitos o las garrapatas. Garrapata es un vector biológico. La vinchuca es un vector biológico. En su interior transportan al patógeno. Y otro tipo de vectores que tenemos también es el vector mecánico. No lo llevan en su interior, sino que lo llevan pegados a sus patas o a su cuerpo. Por ejemplo, las cucarachas. Por ejemplo, las moscas. En sus patitas, en sus cuerpos, en sus cilios que los cubren y pelitos, pueden llevar pegadas bacterias, virus, etc. Vectores mecánicos, el agente etiológico no se altera ni se reproduce dentro del vector o sobre él, ¿sí? Esa es la diferencia con el vector biológico. No está dentro del vector, sino que lo traslada. Lo traslada en sus patitas, en sus pelitos, ¿sí? Por ejemplo, las moscas tienen una forma de transmitir bacterias adheridas a sus pelitos o sus patas o el abdomen, ¿sí? Eh, o depositar en la materia fecal. Enfermedades que se dan transmitidas por estos vectores, la disentería, la diarrea, el cólera, la fiebre tifoidea, etc. Otro vector mecánico, las cucarachas. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. El parásito de los perros que estaba hablando recién, hay una que se llama hidatidosis, que yo la tuve. ¿Se transmite también por el mosquito o por de alguna otra manera? No, la hidatidosis se transmite por los perros, pero en realidad los perros lo que hacen es ingieren vísceras, ¿sí? Que tienen un quiste. Nosotros después, al tocar el animal, cuando el perro defeca, larga los quistes y nosotros al tocarlo lo podemos ingerir, ¿sí? Es otro tipo digamos, es un parásito, ¿m? Y nosotros nos contagiamos al estar en contacto, pero el perro lo que hace es, se contagia porque ingiere vísceras con oquistes afectadas. Entonces el perro ingiere esas vísceras, las desarrolla, luego se replica el oquiste y en su materia fecal libera como los huevitos que le quedan pegados en el pelo, nosotros a tocar el perro nos podemos infectar. ¿Mm? Ah, entonces yo me debo haber contagiado cuando era chica en contacto con el perro, entonces. Ujú, ujú, Ah, bien. exactamente. Porque, Gracias. porque esos perros seguramente han comido vísceras, generalmente son de ovinos, Sí, ¿sí? mi papá tenía perros para casa y nos criaron a nosotros con los animales. Ajá, seguramente es por eso. Sí, Tienen que sí, ingerir vísceras bien cocidas, si no, no hay que darles vísceras a los animales, a los perros, claro. ¿sí? Claro, profe, gracias. No. Bien. Otro de los vectores mecánicos son las cucarachas, ¿sí? Que también recogen agentes etiológicos con sus patas y otras partes del cuerpo, ¿sí? Y los llevan y los depositan en los alimentos que luego nosotros ingerimos. Dentro de los biológicos tenemos el bien conocido mosquito, ¿sí? Que tantos dolores de cabeza nos dio este verano, porque transmiten el dengue, o también el chikungunya, el Zika, la fiebre amarilla, ¿sí? El paludismo, la malaria. Todas estas afecciones o estos virus son transmitidos por el mosquito. El modo de transmisión es que las hembras son hematófagos, es decir, que
son las que pican al hombre. El hombre actúa como huésped y el mosquito lo lleva como vector de un lugar a otro, ¿sí? De una persona enferma a otra sana. Acá tenemos la malaria o paludismo, ¿sí? Esto que vemos acá a la derecha es el agente etiológico, ¿eh? Es el protozoo, en este caso, que produce, ¿sí? El Plasmodium, ¿eh? Este es el vector y la persona a la que pica sería el huésped. Bueno, esto es simplemente para ver la distribución mundial de la malaria. Fíjense, son enfermedades tropicales, ¿eh? Estas son las regiones donde más se da la malaria. Nosotros, gracias a Dios, la malaria no, pero tenemos el dengue. El dengue o chikungunya, Zika o la fiebre amarilla, ¿sí? Es producida o digamos producida por un virus y el vector es un mosquito, que sí es el que nosotros tenemos, el Aedes aegypti, y eh, bueno, es básicamente lo mismo, el mosquito infectado pica a una persona enferma, luego va y pica a una persona sana y así se va transmitiendo de persona a persona. Eh, bueno, acá tenemos que la OMS estima que la Aegyptis causa 50 millones de infecciones y casi 25.000 muertes por año. Y si uno mira el mapa, esta sí es la afección que abarca nuestro país. Y bueno, fíjense que estaba marcado hasta provincia de Buenos Aires, pero La Pampa está también ya, digamos, bien pintadita con con la afección del dengue. Abarca bastante lo que es Latinoamérica y... ¿El dengue? Sí, sí, sí. Y bueno, estos son los departamentos donde hay casos autóctonos. Acuérdense que muchos casos del dengue vienen más de estos países tropicales, ¿sí? Había el dengue con gente que venía de Brasil, venía afectada con dengue y luego el Aedes es el que transmite de un lado a otro, ¿sí? Acá tenemos virus autóctono, es mucho menor, pero hay. Y bueno, y la otra afección que también es bien conocida por nosotros es la vinchuca. La vinchuca no, perdón, el mal de Chagas, que es producido por un tripanosoma. El agente etiológico es un protozoo, ¿sí? Lo vemos acá, llamado Trypanosoma cruzi. Y el vector biológico, ¿sí? El que lo va a llevar es este insecto que se llama vinchuca, ¿sí? Que se denomina Triatoma infestans. Este agente etiológico produce la enfermedad del mal de Chagas. ¿Cómo es el modo de transmisión? Las vinchucas son hematófagas, entonces la transmisión del agente patógeno se produce cuando una persona es picada por una vinchuca infectada, ¿sí? Que defeca en la zona de la picadura. ¿Por qué les digo que defeca? Porque en realidad la vinchuca, cuando pica para tomar la sangre de una persona, ¿sí? Se llena y defeca. Entonces, nosotros, en la materia fecal de la vinchuca se encuentra el Trypanosoma cruzi, ¿sí? No es que cuando pica la inyecta con la picadura, sino que la vinchuca, al cargarse de sangre, defeca. Y la picadura de la vinchuca nosotros hace que nos rasquemos y al rascarnos introducimos el tripanosoma o la materia fecal en nuestro sistema circulatorio. Ese es el modus de la transmisión del mal de Chagas, que es la enfermedad. ¿Sí? Profe, o sea que no Profe, es por picadura. No, la vinchuca pica. Al picar, defeca. En la Defeca. materia fecal libera el protozoo, que es el tripanosoma. Pero como nos picó, bueno, lo mismo que nos pasa con el mosquito, nos Claro. rascamos y ahí introducimos el tripanosoma. Ajá. no Gracias. siempre igual, profe, bueno, yo tengo mal de Chagas
pero no es porque me haya picado la vinchuca o a mi mamá, viene de generación, o sea, es genético, o sea, no Sí, genético, se transmite sí, se de la transmite madre al... también, sí, se transmite también genéticamente, sí, Sí, bien. No, no genéticamente, sino que hay transmisión, no se llama genética, sí, es sí, no, no era transmisión genético, era... placentaria, sí, Sí, de sí, es madre práctica a sangre. hijo durante la gestación, ¿sí? Sí. Bien. No sabía eso yo. Ujú, sí, sí. Bien, Sí, estas nosotros, afecciones, de mi bisabuela viene. ajá, Venimos con el mal de Chagas. Mi abuela tenía, mi mamá tiene, nosotros tenemos, o sea que viene. sí, es una afección que, bueno, se daba mucho en las zonas rurales porque tiene mucha relación y eso es un poco lo que después nosotros les vamos a dejar unos videos para que miren, pero todo esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? Que una salud se refiere al ambiente, a lo animal y al hombre, ¿sí? Y cuando hablamos del ambiente, fíjense cómo el ambiente tiene incidencia en este tipo de enfermedad como es el mal de Chagas. Porque, ¿qué pasaba? En aquellas zonas rurales donde hay gallineros o donde había casas de adobe, la vinchuca tiende a vivir ahí y en lugares oscuros, ¿no? Entonces era el lugar ideal para que ellas vivieran. Entonces, en todas esas zonas rurales, que era lo más normal, que estuvieran las casas de adobe y de barro y los techos de paja, y la vinchuca vivía felizmente ahí. Entonces, era muy común, era una afección muy común, el mal de Chagas. eh, Hoy en día ya al cambiar, al haber viviendas de otro tipo, ya no haber viviendas de adobe y empezar a mejorar las condiciones ambientales y de vida de las personas, son enfermedades que gracias a Dios empiezan a retroceder. No quiere decir que hayan desaparecido, pero sí que se empiezan a controlar. ¿Se entiende? Ven como el factor ambiental acá, el factor social y el factor biomédico, clínico, social, todo tiene que ver con todo, ¿sí? Por eso hablamos de una salud y englobamos todos los estratos, el estrato animal, el estrato ambiental y el estrato humano. Profe, entonces se podría decir que en sí la mayoría de las enfermedades vienen de los animales. No es que vienen, Sí, es que hay una transmisión. Hay, Sí, sí, hay a eso también voy. sí, hay también enfermedades que nosotros se las podemos pasar a los animales, ¿eh? Es un ida y Profe, en vuelta. el caso de nuestra compañera, no hay manera de cortar no, porque no se ese cura. ciclo de transmisión. Lo que Ah, pasa es No que se el tripanosoma se ubica, hay casos que sí se han curados. ¿Qué es lo que sucede? Para poder curarlo, digamos, es un parásito, hay que localizarlo cuando se encuentra viajando en sangre, porque viaja en sangre, pero después le gusta o se ubica en los músculos, sobre todo en el músculo cardíaco, en los músculos esqueléticos, ¿sí? Si ya está ubicado en la célula, en el músculo, no lo podemos, digamos, atacar. Sí, cuando se encuentra en sangre. Lo que pasa es que cuando uno ya se diagnostica la afección, ya está localizado en estos lugares y Sí, no se lo puede. yo cuando fui a la infectóloga me dijo que hay posibilidades de cura, pero hasta los Ujú, 15 años. Y hay ujú, tratamiento con pastillas. Yo hice el tratamiento, pero es una sola vez en la vida que lo puedes hacer, después ya ujú, no. Lo único que te ujú. queda es controlar el tema de eso, de que usted dice del corazón, más que nada, que es donde generalmente se ¿Dónde aloja, se aloja? y hacen que se agranden, no sé, las arterias o las venas, la aorta, creo. Ujú. Bien. Bueno, eh, siguiendo un poquito, bueno, acá les dejo el ciclo de transmisión, ¿sí? Fíjense que tiene mucho que ver con
digamos, con los lugares donde habitan. Acá tienen una foto donde está lo que yo les comentaba. Fíjense cómo pica, defeca, ¿sí? Y yo cuando me rasco lo introduzco. Eh, bien. Acá la bichuca infectada vuelve a alimentarse, puede picar una persona que no tiene chagas, ¿sí? Pica y fíjense, defeca, ingresa, ¿sí? A la herida el trepanosoma. Luego cuando ya me lo diagnostican, bueno, a veces es tarde, a veces no. La vinchuca tiene otra característica en esta afección, es que tiende a buscar lugares con poco oxígeno, ¿sí? Donde hay dióxido de carbono. Entonces, generalmente, la vinchuca pica en las regiones cercanas a la cara, porque cuando nosotros inspiramos oxígeno, cuando estamos durmiendo, emanamos dióxido de carbono. Y bueno, y es muy común en los que tienen mal de Chagas que cuando se levantan tengan lo que se dice el ojo en compota o hinchado, es un síntoma, porque bueno, generalmente pica en la región de la cara y provoca esta sintomatología. Nada, a modo de cuento. Bien, y esto es lo que yo les comentaba hoy, ¿sí? Que a veces uno confunde al roedor con un vector. Y los roedores en realidad son reservorios biológicos. No los llamamos vectores, perdón, porque los virus, o sea, el roedor no necesita picar o morder para poder transmitir, ¿sí? Y el vector, acuérdense que teníamos el biológico, que era el mosquito o la vinchuca, ¿sí? Que picaba para poder transmitir y que lo llevaba en su interior. Y el mecánico lo lleva adosado a su cuerpo o a sus patitas. El roedor lo lleva en su interior el virus, ¿sí? Pero no necesita picar o morder, lo transmite. Y muchos de estos virus, como por ejemplo el que nosotros conocemos es el hantavirus, ¿sí? Que el agente etiológico es un virus, el virus del Ant, eh, lo lleva en su interior, pero lo libera en la materia fecal, perdón, en la orina, ¿sí? Cuando el roedor orina, ahí libera el virus. O la leptospiro es lo mismo, ¿sí? El antivirus en la saliva o en la orina. Y la leptospira lo mismo. Por eso hablamos de que los roedores son reservorios biológicos, ¿sí? Y esa es la diferencia. El toxoplasma o la toxoplasmosis, que también ustedes van a escuchar mucho nombrar, que es un parásito que lo transmite el gato, ¿sí? Pero en realidad el ratón, que tiene que ver en este ciclo, tampoco es un vector, no es ni mecánico ni biológico, sino que es un huésped intermediario, ¿sí? Lleva este parásito en su interior y cuando el gato, ¿sí? Come el ratón, como vemos acá que se lo está comiendo, ¿sí? Ingiere el parásito y este es el hospedador definitivo. Cuando el gato hace sus secretas, su materia fecal, ahí libera el ooquiste que puede, ven acá, cuando hace sus secretas, libera el ooquiste que generalmente eh, es, eh, eh, puede ser sobre todo muy perjudicial en las mujeres embarazadas, ¿sí? Porque se desarrolla muy rápidamente y puede afectar el feto, produciendo ceguera y otras afecciones. Por eso siempre se dice que hay que tener sumo cuidado, pero no es solo, hay que tener sumo cuidado, por ejemplo, aquellas mujeres que les gusta hacer el jardín o estar con las plantas, sobre todo si uno está embarazado, debe siempre trabajar con guantes. ¿Pero por qué? Porque el gato, ¿dónde le gusta ir a dejar sus excretas? En la tierra que está movidita y suelta. ¿Eh? Él hace el pocito y defeca ahí y lo tapa. Y luego uno va a trabajar con las plantas y ahí es donde eh, eh, se, se infecta, por así decirlo. Pero no solo es en que trabajemos con las plantas, a veces puede estar en las verduras mal lavadas, ¿sí? O en alimentos que nosotros ingiriamos. Entonces, de nuevo, ¿no? Profe, Porque, ¿sí?
¿Y el perro se contagia de toxoplasmosis si come la materia fecal del gato? El perro no, no, no he visto tampoco que es raro que un perro coma la Ah, materia fecal, pero bueno, puede pasar, no lo yo sé. tengo perritas en mi casa que cuando las largamos y dejamos el jardín abierto van directamente a comer la caca de los gatos. No, ay, no. Yo le preguntaba. Sí. Bueno, igual hay que desparasitar a los gatitos. Bien, Sí, bueno, pero los gatos entonces, no son nuestros, son los vecinos. sí, el tema es tener, a ver, fíjense acá, en el hospedador intermediario, ¿no? También si uno, no, está bien, el gato por ahí va y que encuentra los ratones donde no están, ¿no? Pero este es el hospedador intermediario y el gato come el hospedador intermediario. Acá hay que tener cuidado, ¿sí? Bien. La leptospirosis, ¿sí? Es otra afección que también puede ser transmitida por este reservorio que es el ratón. ¿Eh? La leptospira es una bacteria, son distintos ejemplos que yo les voy mencionando. Es una bacteria, fíjense, una espiroqueta que se aloja en los conductos renales de este roedor y es secretada por orina. ¿Eh? Es una enfermedad aguda y febril. Eh, y bueno, y el hombre se contamina de la misma manera, porque si uno no se da cuenta y hay un ratón que dejó su orina en el alimento o en algo que yo voy a ingerir, o que yo toco con mis manos, si no me lavo bien las manos, de ahí es como yo eh, me puedo recibir la afección. Bien. Entonces, esto simplemente se los dejo a modo aclaratorio. En algunos casos yo he escuchado que se dice que los roedores a veces los tratan como vector mecánico o biológico o los colocan como los dos. Pero bueno, en realidad deberíamos decir que el roedor no es un vector, ¿sí? Sino que, como vimos recién, es un huésped intermediario, un reservorio, ¿sí? No es un vector mecánico porque no transmite el parásito fuera de su cuerpo. Acuérdense que el mecánico eran las cucarachas, las moscas que se les pegaban en sus patitas, ¿sí? No es un vector biológico porque no pica ni transmite activamente el parásito, ni es un insecto que lo inyecta al organismo, sino que es un huésped intermediario y un reservorio, ¿sí? Al reservorio le vamos a llamar aquel que alberga al agente infeccioso o al agente etiológico, como el Toxoplasma gondii, ¿sí? Que sería el caso del gato, o el intermediario es donde forma quistes pero no se reproduce sexualmente en él. Entonces podemos decir que los roedores pueden ser huéspedes o reservorios, pero no vectores. Ay, perdón. Bueno, entonces, una vez que ya hablamos primero de todos los microorganismos, ¿no? Como para así resumir los que pueden llegar a generar afecciones, recordemos que podían ser los virus, que eran los de menor tamaño y granas celulares, las bacterias, ¿sí? Que ya hablábamos de células procariotas, los hongos o los protozoos o protoctistas, que son ya células eucariotas, ¿sí? Que pueden ser unicelulares o no, y eh, todos ellos podían llegar a producir, eh, algunos pueden ser beneficiosos, como algunos casos que vimos para la industria farmacéutica o la alimenticia que son utilizados, pero otros pueden ser perjudiciales para la salud. Y hablamos de que la salud era un todo. Cuando hablamos de salud, hablamos de una salud. Y hablamos de una salud porque ya no se puede hablar de algo aislado, de algo de salud como algo que no causa enfermedad, sino que salud es un todo. Abarca la salud física, la salud mental, la salud social. Y para poder hablar de una sola salud, tengo que tener en cuenta la salud animal, la salud ambiental y la salud personal, ¿sí? O humana. Entonces, eso es el concepto que ustedes se tienen que llevar, que ya no se habla de salud aislada, sino que se habla de una sola salud. Y para esa sola salud tengo que tener en cuenta todo lo que estuvimos viendo.
¿sí? Y tener en cuenta que hay muchos animales, insectos que actúan como vectores, como huéspedes de algunas afecciones y que las pueden transmitir al hombre, y que también hay afecciones en el ambiente que pueden generar enfermedad. Por lo tanto, tenemos que tomar a la salud como un todo y no como algo aislado, sino que la salud es una sola y abarca estos tres ámbitos: animal, ambiente y el hombre. Las medidas de control que tenemos que tener, ¿sí? Para poder eh, eh, combatir de alguna manera o cuidarnos de alguna manera de sobre todo estos vectores que pueden llegar a actuar como llevando agentes etiológicos como virus y bacterias, eh, y transmitirlos al huésped que podemos ser nosotros, el hombre, es tener una buena educación sanitaria, ¿sí? Que ustedes como futuros enfermeros la van a estar constantemente realizando hacia sus pacientes y hacia la comunidad misma, porque acuérdense que cuando hablábamos de salud, hablábamos de lo biomédico, de lo clínico y de lo social, y la educación sanitaria es sumamente importante. Seguramente lo van a estar viendo en todas las materias que siguen a esta. Uso de medios físicos, como por ejemplo la esterilización, ¿sí? Del material con el que trabajamos para poder, como medida de control, ¿sí? De transmisión de enfermedades, o medios químicos, como la limpieza, cuando hacemos con lavandina o con alcohol, ¿sí? Y uso de medios biológicos, como los desinfectantes, etcétera. Cuando hablábamos de educación sanitaria, nos referimos a la correcta eliminación de los desechos, tema que vamos a trabajar en ese trabajito que les vamos a dejar práctico, ¿sí? Y el correcto y la correcta utilización de los distintos medios de desecho, el almacenamiento de los alimentos y la higiene de los mismos, y el poder mantener la inocuidad de los alimentos por todo lo que estuvimos hablando. La ventilación de las temperaturas, la humedad de las instalaciones. Recuerden que dijimos que había bacterias o había hongos que les gustaban algunas condiciones y además tenían la capacidad de poder esporular para poder, si las condiciones son adversas, poder hacerse resistentes. Entonces, tener en cuenta todo esto y eliminar aquellos lugares donde sabemos que les gusta vivir a los vectores que nos pueden transmitir enfermedades, como es el agua estancada en el caso de los mosquitos y del dengue. Sabemos que el mosquito se reproduce en aguas estancadas, y como es el vector que lleva la enfermedad, si yo combato el vector, estoy combatiendo la enfermedad. Entonces, evitar esto, o por ejemplo, en las zonas rurales, evitar el lugar, tener una buena limpieza, tener animales que, por ejemplo, que puedan combatir a los roedores, o no guardar granos, o tener una buena desinfección en aquellos lugares donde sé que son propensos a que haya roedores, porque guardo granos para evitar así, eh, em, digamos, prevenir enfermedades como por ejemplo la fiebre hemorrágica en las zonas rurales. Los medios físicos, ¿sí? Mosquiteros, trampas, o, como les decía, hay algunos medios físicos como bueno, estas luces para matar los mosquitos, medios químicos como el empleo de repelentes, insecticidas o raticidas. Biológicos, ¿sí? El control biológico lo puedo hacer, por ejemplo, contra el mosquito a través de la siembra de peces que se alimenten de mosquitos. Esa sería una forma de poder combatir al mosquito, o otras especies, ¿sí? Que, digamos, que combatan a estas otras especies de mosquitos. Bueno, y con esto damos por terminada hoy la clase de una salud y vectores y aquellos microorganismos que son considerados que pueden ser agentes etiológicos patógenos para el hombre.
Y nos vamos a reencontrar con un trabajito muy pequeño para cerrar el cuatrimestre, que va a referir a todo lo que es residuos patológicos y cómo debemos tratarlos, tan importante eh, em, que van a ser tratados y que ustedes van a vivir a lo largo de toda su carrera y luego su futuro laboral dentro de un hospital, que es sumamente importante poder clasificar eh, los distintos residuos, ¿sí? Y clasificarlos correctamente. Así que bueno, voy a dejar de compartir y voy a abrir los micrófonos para si hay algún tema que quieren que charlemos o que repitamos o si quedó algo inconcluso, pero eh, básicamente esto es lo que hoy queremos que se lleven, ¿no? Que conozcan los distintos microorganismos que son capaces de producir enfermedad, entender el concepto de una sola salud, entender la importancia de lo que es una sola salud, que la salud no es solamente no estar enfermo, sino que lleva aparejada una salud mental, una salud social, una salud ambiental, ¿sí? Así que bueno, las escucho. Yo no tengo dudas, Betty, me quedó bastante clara la clase hoy. Bien. Interesante, aprendí algo nuevo ahí, uno nuevo que no lo conocía, de medio brasilero.